Minasan konnichiwa, bienvenido, bienvenida una vez más a este curso de kanji para la vida real. Hoy estamos en la lección 3 y vamos a ver escritura. Como siempre te recomiendo poner el celular en modo avión, avisar en casa, que por un ratito no te molesten que no vas a estar y concentrarte en la lección. De va, hajimemashou. Bueno, como ya te anticipé, hoy vamos a ver escritura manuscrita de kanji y la primera diferenciación que tenemos que hacer es si el kanji se escribe o se dibuja. Lo cierto es que si bien muchos de los kanji evocan visualmente el concepto al que representan, realmente no hay que confundirlos con dibujos porque son un sistema de escritura. Los kanji se caracterizan por tener cantidad y orden de trazos y existen reglas para escribirlos correctamente. Vamos a empezar viendo las reglas generales primero de la escritura manuscrita japonesa, tanto de hiragana, katakana y kanji. Entonces, tenemos acá dos imágenes. En la de la derecha vemos la manera correcta de escribir y básicamente lo que se nos muestra acá es que cuando tenemos un escrito que mezcla los sistemas de escritura, tanto hiragana como katakana como kanji, vamos a escribir los kanji un poquitito más grandes, mientras que los kana van a estar escritos un poquitito más chicos. Y esto entre hiragana y kanji quizás no se entiende muy bien el porqué, aunque sí uno puede intuir que es por la cantidad de trazos, pero esto también tiene que ver con una cuestión visual, sobre todo en kanji versus katakana, porque existen algunos kanji que son visualmente iguales a ciertos caracteres katakana, como puede ser por ejemplo el kanji de 2 con el katakana ni, o el kanji de fuerza con el katakana ka. Y en estos casos, la diferenciación de tamaño puede ser clave para distinguir entre caracteres. Ahora bien, les decía que esta segunda parte está correcta. Fíjense que el tamaño de los kanji es entre sí equivalente y el tamaño de los kana, en este caso el hiragana, es también equivalente entre sí y se nota que hay una diferencia, que los kana están más chiquitos y los kanji están más grandes. Ahora fíjense en los casos de la izquierda. Acá tenemos, por ejemplo, el kanji más chiquito que este hiragana. Este hiragana se parece un poco en tamaño a este kanji. Este hiragana es un poco más grande. Acá tenemos kanji pequeño, kanji grande. Y en este otro caso, el error sería que yo arranco escribiendo grande, todo igual, y me voy achicando conforme avanzo en la escritura, que esto también es un error. Acá tenemos un ejemplo de escritura japonesa manuscrita. Esto es tategaki, es decir, escritura vertical, se lee de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda. Y fíjense, acá no lo vamos a leer, pero lo que quiero que noten es que, por ejemplo, esto es un kanji, esto es un kanji, este es otro kanji, 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 y luego tenemos por acá hiragana, hiragana. Y fíjense la diferencia de tamaño, ¿sí? Este kanji, grande, hiragana, pequeñito. Kanji, grande, hiragana, pequeñito. Y se va respetando esta cuestión que figurábamos acá, que si bien acá está escrito en yokogaki, que es la escritura horizontal, también se respeta en el tategaki. Esto también lo puse a propósito para que ustedes vean que no importa si escribimos horizontal o si escribimos vertical, hay que respetar esta reglita general de que los kanji son un poquito más grandes versus los hiragana o katakana, que son un poquito más chiquititos. Tenemos por otro lado una segunda regla de escritura que tiene que ver con la alineación de los caracteres. Fíjense, a la derecha está la alineación correcta. Si estamos escribiendo en horizontal, en yokogaki, la alineación tiene que ser en el margen inferior. Es decir, todos los caracteres tienen que estar pegados a un renglón imaginario, a una línea imaginaria en el inferior. Mientras que en el caso de tategaki, se imagina una línea en el eje central y todos los caracteres se van a alinear al centro en esa línea vertical. Lo que tenemos que evitar, tanto en el yokogaki como el tategaki, es que esa línea imaginaria, que ese eje, se vea irregular. Fíjense que acá lo que está sucediendo, lo marca con la línea amarilla, es que no están alineados los caracteres en el inferior, sino que se produce como esta especie de zigzag. Y aquí tenemos otra imagen de referencia, en este caso estamos hablando de escritura horizontal y si se fijan se sigue respetando este tema de que los kanji son un poco más grandes, los kana son un poco más chicos, pero siempre están alineados al margen inferior, ¿sí? Margen inferior, margen inferior. Luego también vamos a tener en cuenta, esto acá está ejemplificado con kanji, pero también sirve para los caracteres hiragana y katakana, que es realizar la longitud de los trazos de manera correcta. En este primer caso, la falla en la escritura está en que los trazos no están cerrados, ¿sí?
se quedan cortos, vamos a decir, tanto en el caso de arriba como en el caso de abajo. Y en este segundo caso, el error está en que los trazos son más largos de lo que correspondería y por ende se están sobresaliendo, se están superponiendo y se están sobresaliendo. La escritura correcta de ambos kanji sería esta, en la que los trazos tienen la longitud ideal y ni se pisan ni se superponen. También hay que tener en cuenta poder escribir de manera simétrica los trazos como corresponden y no darle ninguna perspectiva extraña a los caracteres. Hasta acá, estas reglas que vimos aplican a toda la escritura japonesa, ya sea de kanji como de hiragana y katakana también. Y ahora vamos a hablar específicamente de la escritura manuscrita del kanji. Vamos a empezar definiendo algunas cuestiones sobre los trazos. Existen reglas para el orden de los trazos en la escritura del kanji. Estas reglas son generales y si bien funcionan en la mayoría de los casos, sabemos que también hay excepciones. Y estas reglas, dicho sea de paso, equivalen a lo que sería en nuestro caso, en la escritura de los hispanohablantes, la ortografía. Si yo escribo, por ejemplo, la palabra está sin tilde, deja de ser está para ser esta y cambia el significado. O si escribo, por ejemplo, estuvo con B larga, está mal, es un error de ortografía. Entonces, en el caso de los kanji, tenemos que tener en cuenta que esta escritura manuscrita de los kanji equivale a lo que sería para nosotros la ortografía. Si yo escribo mal un kanji, eso, si bien se puede llegar a entender por contexto, al igual que pasa en el español, no deja de ser un error y sería lindo, sería deseable poder evitarlos. Así que pasamos entonces a ver las reglas generales. Vamos a empezar desde lo más sencillito hasta lo más complicado. Empezamos con los trazos horizontales. Los trazos horizontales se escriben de arriba hacia abajo. Ponemos el ejemplo del kanji de 3, san, cuando está solito se lee san, que son 3 trazos horizontales. Y fíjense, se escriben de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿sí? Primero este, segundo y tercero. ¿Qué pasa cuando hay trazos verticales? Los trazos verticales se van a escribir de izquierda a derecha y también de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, de arriba hacia abajo empiezo acá, primer trazo, segundo trazo, tercer trazo y este es el kanji de río. Kawa se lee cuando está solito. Ahora, ¿qué pasa cuando hay trazos combinados, horizontales y verticales combinados? Bueno, pueden darse 2 casos, vamos a ir viéndolos. El primer caso es que los trazos horizontales y verticales se tocan y el trazo horizontal es atravesado por el vertical. Fíjense en este círculo de acá. Yo tengo un trazo vertical que está atravesando al último trazo horizontal, ¿sí? Es decir, que lo toca y sigue de largo. Bueno, cuando se da este caso, lo que se va a hacer es, bueno, primero vamos a escribir este trazo oblicuo de acá, es el primerito, y después vamos a escribir un trazo horizontal, el segundo trazo horizontal, y por último, el trazo vertical que, como dije, atraviesa, ¿sí? Toca al segundo trazo horizontal y sigue de largo. Pero también se puede dar el caso 2, que es que los trazos se tocan, pero el trazo vertical no atraviesa al horizontal, ¿sí? Es decir, acá yo tengo 3 trazos horizontales y el último vertical, y fíjense que toca al último trazo horizontal, pero no lo atraviesa. Se tocan y queda ahí. Cuando se da este caso, nuevamente acá, como tenemos un tracito oblicuo, escribimos este primero, escribimos el primer horizontal y ojo acá porque a diferencia del primer caso, lo que vamos a hacer es escribir el trazo vertical que llegue hasta abajo de todo, hasta donde tiene que terminar nuestro trazo horizontal. Luego escribimos el segundo trazo horizontal y por último escribimos el tercer trazo horizontal. Y estos son los 2 casos en los que podemos combinar trazos horizontales con verticales y a partir de ahora se replican siempre estos 2 casos. ¿Qué pasa en el caso de trazos oblicuos? Acá tenemos, por ejemplo, el kanji de padre, que se lee chichi cuando está solito, y la regla general dice que cuando tenemos trazos oblicuos se escribe primero el que baja hacia la izquierda y luego el que baja hacia la derecha. Y seguimos respetando esta cuestión de que escribimos desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, primero vamos a escribir estos 2 trazos, primero el que baja hacia la izquierda, después el que baja hacia la derecha, y después vamos a escribir los trazos largos y lo mismo. Primero el que baja hacia la izquierda y segundo el que baja hacia la derecha. Ahora vamos a combinar trazos horizontales, verticales y oblicuos. Vamos a ver varios ejemplos. Y comenzamos con el kanji de perro. Cuando está solito se lee inu. Vamos a primero dibujar el trazo horizontal de izquierda a derecha.
Luego vamos a dibujar los trazos oblicuos, primero el que baja hacia la izquierda, segundo el que baja hacia la derecha, y por último este último tracito que está a la derecha de todo, lo dibujamos bajando hacia la derecha. Vemos ahora, por ejemplo, el caso del kanji de mezcla. Está dividido en dos partes. Esta primera parte superior, que es como una especie de techito, y abajo tenemos el mismo kanji que habíamos visto antes, que era el kanji de padre. Bueno, esto ahora está actuando como lo que se dice un radical, un componente. Esto lo vamos a ver en la próxima lección, pero ahora ya vemos como un spoiler alert, vamos a decir. Empiezan a aparecer los componentes, ¿sí? Entonces, el primer componente de este kanji lo vamos a dibujar así. Primero el tracito pequeño que baja, luego el tracito horizontal. Después vamos a dibujar el radical, el componente de padre, igual que lo habíamos hecho antes, ¿sí? Primero el trazo horizontal, el trazo oblicuo que baja hacia la izquierda, trazo oblicuo que baja hacia la derecha, y ahora los largos, trazo oblicuo que baja hacia la izquierda, trazo oblicuo que baja hacia la derecha. Ahora vamos con el kanji de flecha. Acá también tenemos mezclados, trazos horizontales, verticales y oblicuos, y si se fijan, este primer trazo de acá, lo habíamos visto también anteriormente. Vamos a dibujarlo el oblicuo que baja hacia la izquierda. Después vamos a dibujar los dos trazos horizontales, este hacia la derecha, el segundo hacia la derecha, y por último los trazos oblicuos, ¿sí? El primero que baja hacia la izquierda y el segundo que baja hacia la derecha. Y acá abajo tenemos un kanji que es bastante parecido, uno podría confundírselo, pero fíjense que la cantidad y el orden de los trazos son distintas. Entonces, por eso es que valoramos tanto el tema de contar los trazos, porque nos va a ayudar a distinguir entre kanjis que se parecen bastante. Acá tenemos el caso este que les había dicho, ¿se acuerdan? De un trazo vertical que atraviesa a los horizontales. Entonces vamos a escribir el primer trazo horizontal de izquierda a derecha, el segundo trazo horizontal de izquierda a derecha y después el trazo vertical que atraviesa, ¿sí? Y por último vamos a escribir los trazos oblicuos, el que baja hacia la izquierda y luego el que baja hacia la derecha. Otra cosa muy común que puede aparecer en los kanji es el componente, el radical caja. Las cajas tienen tres trazos y se van a dibujar así. Primero se dibuja el trazo de la izquierda, que es de arriba hacia abajo. Segundo se dibuja este trazo que es como una L invertida. Comienza arriba y a la izquierda y va hacia la derecha y luego hacia abajo. Y por último se dibuja el que cierra la caja, ¿sí? De esta manera nos quedan tres trazos. Pero las cajas también pueden tener cosas adentro. Y en ese caso se va a dibujar el primer trazo, el segundo, que es el de la L invertida. Después se va a poner todo lo que rellene la caja y por último se cierra la caja. Vamos a verlo acá en el primer caso, el kanji de ojo. Dibujamos el primer trazo de la caja, el segundo que es como una L invertida, después el relleno de la caja, que en este caso son dos tracitos más, ¿sí? Un tracito, dos tracitos, y por último el que cierra la caja, ¿sí? Que es el horizontal, de izquierda a derecha. Ahora vamos con este segundo kanji de acá, que es el kanji de figura, y tenemos el primer trazo que abre la caja, el segundo trazo que es la L invertida, vamos a poner el relleno de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, así que dibujamos un trazo primero, otro trazo, el trazo oblicuo que baja hacia la izquierda y luego el trazo oblicuo que baja hacia la derecha. Fíjense cómo se van cumpliendo todas las reglas generales que hemos visto antes. Y por último el trazo que cierra la caja. ¿Qué pasa cuando el kanji que queremos dibujar tiene más de un componente? Como les dije, el tema de radicales y componentes corresponde a la siguiente lección, pero los componentes en un kanji son como piezas de Lego. Son estructuras más pequeñas que nosotros usamos y ensamblamos para formar un kanji. Entonces, cuando sucede esto, los componentes se van a escribir por separado, siguiendo las reglas generales. Y primero vamos a escribir, si por ejemplo en este caso tenemos dos componentes, uno a la izquierda y uno a la derecha, vamos a escribir primero el componente de la izquierda y después el componente de la derecha. Y seguimos las reglas generales. Entonces, por ejemplo, primero se escribe este componente. El trazo oblicuo que baja hacia la izquierda. En este caso tenemos dos trazos oblicuos, así que el trazo oblicuo que baja hacia la izquierda. Y por último, el vertical. Lo hacemos así porque estamos escribiendo algo que es vertical y lo hacemos desde arriba hacia abajo. En el segundo caso tenemos un componente a la derecha y fíjense que tenemos tres trazos, ¿sí? 1, 2 y 3. Y lo mismo, lo hacemos de arriba hacia abajo. Así que primero el primer trazo horizontal, de izquierda a derecha.
segundo trazo horizontal de izquierda a derecha, y por último tenemos un trazo que es vertical y termina con un ganchito, es un solo trazo, ¿sí? Para abajo y subimos con un ganchito. Y en este segundo ejemplo tenemos acá a la izquierda un componente y acá a la derecha otro componente. Entonces, para este primer componente tenemos un trazo oblicuo, un trazo horizontal, un trazo vertical y los dos oblicuos. Entonces, primero dibujamos el oblicuo que baja hacia la izquierda, después dibujamos el trazo horizontal y después dibujamos el trazo vertical, que repito, estamos replicando esta regla que decía que cuando un trazo vertical atraviesa el último trazo horizontal, entonces el vertical se escribe a lo último. Y después tenemos el trazo oblicuo que baja hacia la izquierda, el trazo oblicuo que baja hacia la derecha, y después pasamos al segundo componente. El segundo componente, si bien en esta tipografía es un poco difícil de ver, esto acá no son dos trazos, es uno solo, fíjense. Bajamos hacia la izquierda y después subimos hacia la derecha. Y por último, el oblicuo que baja hacia la derecha. Y no quiero dejar de señalar como nota que en la siguiente lección vamos a ver radicales, así que si ahora todavía te cuesta identificarlos, no te preocupes porque en la siguiente lección vamos a aprender a distinguir los componentes de un kanji a simple vista. Vamos con más ejemplos de radicales de componentes. Acá tenemos el kanji de letra, carácter, que tiene dos componentes. Este primer componente que parece como una especie de techito y el segundo componente es el de acá abajo. Entonces, dibujamos primero el techito, que ya lo habíamos visto también en otro ejemplo, que tiene un trazo vertical chiquitito, se dibuja de arriba hacia abajo. Después se le va a dibujar esta parte del techito, que es un tracito también medio vertical. Y por último, el trazo horizontal, que cierra con una especie de ganchito. Ahí ya tenemos el techo dibujado. Ahora pasamos al kanji de abajo. El kanji de abajo tiene tres trazos. Este primer trazo que se dibuja de izquierda a derecha y después bajando hacia la izquierda. El segundo trazo se dibuja así, bajando y hacemos una pequeña pancita y después subimos. Y por último el trazo horizontal de izquierda a derecha. Ahora tenemos este otro kanji como ejemplo. Este es el kanji de azul. Y también está separado en dos componentes, fíjense, este es el primer componente y el segundo componente es el de aquí abajo. En el primer componente tenemos, ¿se acuerdan la combinación de trazos horizontales y verticales? Tenemos el caso 2, el caso en el que el trazo vertical toca el último trazo horizontal pero no lo atraviesa. Entonces, la regla era que dibujo un primer trazo horizontal, luego el trazo vertical hasta el final, hasta donde va a llegar mi último trazo. Después dibujo el segundo trazo horizontal y finalmente el último trazo horizontal. Y ahora que ya dibujé este componente, voy a dibujar el componente de abajo. El componente de abajo es casi una caja, no llega a estar cerrada, pero es como una caja. Entonces dibujo el primer trazo, que baja, que es el trazo izquierdo y baja. El segundo trazo es como la L invertida de la cajita, nada más que termina con ganchito hacia arriba porque esto no va a ser una caja cerrada. Y por último dibujo los trazos horizontales 1 y 2. Por último vamos a poner otro ejemplo más de componentes y acá tenemos estos tres tracitos que se dibujan de la siguiente manera. Primero el de la izquierda, luego el del medio, luego el de la derecha, aunque fíjense que el de la derecha baja hacia la izquierda, es decir, estos dos se dibujaban bajando hacia la derecha, pero el último se dibuja bajando hacia la izquierda. Luego dibujamos el techito de la misma manera que lo habíamos visto, es decir, primero este tracito pequeño y después el tracito horizontal que termina con un pequeño ganchito hacia abajo. Y por último este de acá, que es el radical o el componente niño. Entonces tenemos un primer trazo, ¿sí? Derecha y luego hacia abajo. Este segundo trazo que era con una pancita y luego un ganchito, y este último trazo que es el trazo horizontal de izquierda a derecha. En el caso de los radicales o de los componentes, lo que conviene es aprender el orden de los trazos de memoria, porque después los vas a poder replicar, es decir, cada vez que veas ahora que en cualquier kanji aparece este componente de niño, ya lo vas a saber dibujar. Por último, también te puede pasar que te hayas olvidado cómo se escribe un determinado kanji o que
no te acuerdes las reglas o que tengas dudas, veas un kanji nuevo y tengas dudas de cómo es que se escribe. Entonces, aunque estas reglas que vimos sirven muchísimo y en su mayoría permiten deducir el orden de los trazos en el kanji desconocido, puede pasarte que quieras corroborar si es que lo estás haciendo bien. Entonces existe una página que es la que yo estoy utilizando para poder ver el orden de los trazos, que se llama jisho.org. Y en esta página podemos buscar kanji y ver la cantidad y el orden de los trazos. Ahora te voy a mostrar cómo. Bien, la manera es la siguiente. Ya estamos acá en jisho.org. Tenés que primero tipear el kanji que querés buscar. Obviamente para esto vas a tener que tener seleccionado el teclado japonés. En este caso yo puse jaja, con la barra espaciadora lo cambio a kanji y le doy enter para aceptar ese cambio. Y después en español, en romaji, vas a escribir esto, numeral kanji. De esta manera, si le das a la lupita o le das enter, te va a llevar directamente a la página del kanji que vos buscaste. Y fíjate, acá vas a tener dos maneras de visualizar la escritura del kanji. La manera estática, que es la que estoy usando yo en esta presentación, en la que te indica la cantidad de los trazos, el orden de los trazos, y te marca con un puntito rojo dónde empezar a hacer el trazo. Entonces tenemos este primer trazo, que es como una L, el segundo trazo, que es como una L invertida que termina con un ganchito, y dentro tenemos un tracito, dos tracitos, y por último el trazo horizontal. Esta es la manera estática. Y si no, haces clic acá, en este triangulito, y esta es la manera dinámica en la que el kanji se dibuja solo. Entonces ahí te va mostrando en tiempo real cómo es que se dibuja este kanji. Puedes repetirlo y con esta flechita incluso le puedes cambiar la velocidad si quieres que lo dibuje, por ejemplo, un poquito más rápido. Le pones ahí y te lo va mostrando. ¿Sí? Puedes hacer esto con cualquier kanji, ya sea que tenga muchos caracteres o pocos. Por ejemplo, vamos a poner este kanji que tiene bastantes trazos, es el kanji de suerte. Y fíjate qué curioso que acá uno podría mirar esto y decir, bueno, primero se dibuja esto que está afuerita y que está a la izquierda, pero no, porque siempre se dibuja primero lo que está dentro de este componente. Entonces, acá tenemos la manera estática, como dijimos, y si le damos play acá, la manera dinámica. Al final, todas estas reglas son útiles, pero está muy bueno el poder venir acá y buscar la herramienta de dinámica de cómo se dibujan los kanji para poder imitarla y practicar la escritura. Bueno, y acá nos volvemos a la presentación porque todavía me falta hacerte una última aclaración, que es la siguiente. En japonés existen varios estilos de escritura en la disciplina conocida como Shodo, que es el camino de las letras justamente, o el camino de la escritura, mejor dicho. Y en esta disciplina se enseñan 5 estilos de escritura. Entonces, los practicantes de Shodo comienzan con el estilo regular, el estilo estándar, y es el estilo que se utiliza comúnmente en libros, en sitios webs, en manga, y a medida que van aprendiendo este estilo, exploran los demás. Pero también aprender kanji es amigarse con la idea de que existen textos que no vamos a poder leer. Y eso está bien, porque incluso los mismos japoneses muchas veces no son capaces de leer ciertos estilos de escritura. Porque fíjate, los estilos que se enseñan en el Shodo son estos. Kaisho, que es el estilo estándar. Este es el que todos deberíamos de poder leer como estudiantes de japonés. Luego tenemos el Gyosho, que es el estilo semicursiva. Luego tenemos el Sousho, que es el estilo de cursiva. Luego tenemos el Reisho, que es utilizado mayoritariamente en textos sagrados, arcaicos, como los textos del budismo, por ejemplo. Y luego tenemos Tensho, que es el estilo de los sellos. Si alguna vez vieron un sello japonés, probablemente tenga este estilo. Y fíjense que, si bien el estilo estándar es súper legible, el Reisho puede que también, incluso el Tensho con un poco de práctica podríamos entender la lógica detrás, pero después tenemos los estilos semicursiva y cursiva, que son más que nada artísticos. Y por ejemplo, este estilo, salvo que alguien te diga exactamente qué kanjis está escribiendo, es bastante difícil darte cuenta de qué se trata. Y los mismos japoneses incluso no son capaces de leer muchas veces este estilo. Pero como te digo, no te hagas problema porque en muchas de las ocasiones estos estilos son exclusivamente artísticos y se sabe que no van a ser del todo legibles.
Por último, quiero decirte que nuestro rompecabezas ya está casi completo y que en la siguiente lección, al fin sí, vamos a ver radicales. Radicales es la última pieza que nos falta para completar este rompecabezas y es la pieza que nos va a permitir, entre otras cosas, poder leer kanji que antes nos parecían imposibles. Aún si no conocemos el kanji, vamos a poder reconocer los componentes y buscarlos en una base de datos que, haciendo un spoiler alert, esa base de datos ya la conocemos, es la que te acabo de mostrar hace un ratito, la de jisho.org. Ya, minasan, kyou wa kokomade desu. Otsukaresama deshita. Mata aimashou. Nos encontramos próximamente en la lección número 4 de kanji para la vida real y la tarea que te dejo es que empieces a practicar esta escritura manuscrita. Ya, mata ña.